Amados, Dios les bendiga. Estamos por aquí nuevamente en el ADN del Reino. Nos encontramos hoy aquí en Cartagena, en Colombia, con nuestro apóstol Edwin del Valle, que nos acompaña desde Massachusetts, Estados Unidos, Boston, Massachusetts. Un gran hombre de Dios, un gran hombre que viene a darnos un mensaje importante para estos tiempos. Así que bienvenido, apóstol Edwin del Valle. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias, pastor Olver. ¿Cómo se ha sentido aquí en la ciudad de Cartagena? Bendecido, muy bonito. Desde que llegaron a hacer la comisión en el lugar donde se encontraba, ¿qué fue lo que más le impactó en el momento que usted llegó a ese lugar? Estuvimos y creo que la necesidad del evangelio, la necesidad no de pobreza, porque pobreza hay en todos lados, sino de esa compasión, de esa necesidad de un abrazo, de esa necesidad del amor, de lo distante, de la distancia que hay. Estamos muy distantes aún en los cristianos, en reconocer que esta persona, tan solo con un abrazo, se le puede transformar la vida. Si usted nos contaba de que en el momento que usted comenzó a transmitir el mensaje, comenzó a sentir la necesidad por aquella persona, todavía no había impartado totalmente el mensaje cuando ya el Espíritu de Dios estaba haciendo una obra sobre aquellas personas que tenían esa necesidad. Sí, no había terminado, o sea, estaba en el mensaje, en el mismo corazón del mensaje, y podía sentir y ver cómo la gente empezaba a llorar. Claro que sí. Cómo la gente empezaba, el Espíritu de Dios a contristar todos los corazones y a dejarles saber que había una necesidad. ¿Qué fue lo que lo motivó a usted por lo menos a llegar al lugar, por lo menos a decir, yo voy a Colombia, quiero conocer, quiero hacer la obra? ¿Qué es lo que lo motivó a usted a eso? Hay una hermana, unos pastores que los conocemos por años, y ellos tenían el Ministerio Nuevo Horizonte de las Naciones. En eso se trata, en las naciones, en ayudar al necesitado, en ayudar al adicto, al alcohólico. En eso nos dirigimos, esa es nuestra dirección, la dirección que el Señor nos ha dado, es en ayudar al necesitado, al alcohólico, a la prostituta. Esa es la iglesia que yo tengo y esa es la iglesia que yo amo, a la iglesia que no está en las cuatro paredes, aquellos que están en aquella necesidad, que están sufriendo, que están pasando por un proceso muy difícil, porque todo el mundo, bajo decisiones equivocadas que han tomado, como hemos hecho muchos de nosotros, pues estas personas han tomado unas decisiones donde no los aplaudo, pero hay que tener compasión, hay que caminar con el corazón de Cristo y no con el corazón del ser humano, del hombre, porque el hombre puede ser bien fuerte y bien difícil, pero el corazón de Dios es amor, es paz, es gozo, es benignidad. Entonces, cuando abrazamos cuando entendemos el corazón de Dios y lo aplicamos en nosotros, cuando vemos la necesidad en el otro, en vez de darle una patada, lo abrazamos. Amén, así es. En vez de decirle salte del medio, y ya ellos se lo han dicho 100 veces, ya se lo han dicho 1000 veces otras personas, aún sus padres, aún sus familiares, ya los botaron de las casas, ya no quieren saber de ellos. Y ahí llego yo, donde en este tiempo no hay mucho, aún en el cuerpo cristiano, no hay mucho que tengan mucha compasión. Claro que sí, es lo que necesitamos en este tiempo. Y es lo que necesitamos. En este tiempo. Hablar de poder nosotros ayudar a este tipo de personas, ¿verdad? Que se encuentran viviendo situaciones tan complicadas. Tiene que ser alguien que pudo haber vivido esta situación y que pudo haber salido
pero que no solamente se quedó con haber salido, sino que comenzó a impartir el antídoto. Amén. ¿Cierto? Amén. El antídoto que le sirvió y que lo salvó, que lo restauró y que lo cambió. ¿Y quién más quien puede hablar de eso sino usted, Apóstol Edwin? O sea, el ser humano, cuando Dios quiere usarte, Él va a agarrarte sacarte de donde tú eras, de donde tú estabas. Él viene, se ensucia su mano, porque yo estoy sucio, se ensucia su mano, te saca de ese hoyo, de ese lago cenagoso, te saca a la luz admirable. Y acá en esta luz admirable, entonces, tú recibes la paz de Él, el amor de Él, esa conexión con Dios, con el Espíritu Santo, y eso es lo que te lleva a que ya no vivo yo. Ahora el que vive en mí es Cristo. Ahora yo quiero ser lo que Él hacía. Amén. Así es. Y quiero caminar como Él caminaba. Eso es lo que me va a identificar a mí, ser diferente a lo que yo era un día. Así es. Claro. Porque si yo me comporto, por más cristiano que sea y por más salvo que yo sea, y que voy para el cielo, y ok, gloria a Dios, qué bueno que vas para el cielo, pero si te comportas como te comportabas antes, cuando ves un necesitado, lo único que te valió fue que vas a ser salvo y que vas para el cielo. Pero ¿y después? ¿Y estos que están alrededor tuyo no importan? Importan tanto como mi vida importó. Claro, le importó al Señor. Ellos también son importantes. Yo quisiera que usted quizás nos mostrara un pedacito de esa vida, de quién era Edwin del Valle antes, para que la audiencia pueda entender por qué es que usted habla de esta manera. De dónde fue sacado Edwin del Valle, que puede hablar con tanta seguridad de ese Dios, porque de hecho yo lo conozco como el hombre de la fe. O sea, vemos claramente en la Escritura a Abraham, que se conoce como el hombre de la fe. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero también podemos ver plasmado en su vida, desde el momento que lo escuché en un mensaje, ese hombre de fe. Pero para ser ese hombre de fe, principalmente tuvo que haber pasado el proceso, ¿verdad? Sí, mira, Pastor Olver, yo vengo de las calles de Nueva York y de las calles de Puerto Rico, donde la maldad estaba en la puerta de mi casa, en mi vida, no en mi casa como tal, en la puerta de mi casa, de mi vida. Para que tengan una idea, y este nombre no es dándole crédito a él, pero yo vengo de esa línea de Pablo Escobar. Dios mío, algo fuerte. Es algo fuerte. O sea, yo ya con mencionar el nombre de Pablo Escobar, pues ya la persona saben, pueden entender, y más los colombianos. O sea, que no fue fácil mi vida. No era una línea fácil. Que no era aquel que vendía en la esquina. Aunque vivía en Puerto Rico y en Estados Unidos, pero los que trabajaban conmigo eran en esa misma línea con Pablo Escobar. Cuando estoy en Estados Unidos, la maldad es grande. Pero también un tiempo que no existía, que estuve preso, hubo un tiempo que no tenía nada y hubo un tiempo que tuve de más. Entonces, viviendo esa arrogancia en mi ser y siendo aquel que se creía la última Coca-Cola del desierto, entonces ahora tiene un encuentro con Dios. Usted me decía detrás de cámara que antes de volver nuevamente a ser ese mismo hombre, porque usted lo había probado todo. Así. Pero como no había encontrado llenar el vacío que verdaderamente usted quería, que usted necesitaba, usted dijo nuevamente regreso a ese lugar. Pero sí. ¿Qué fue lo que le dijo su hermana? ¿Qué fue lo que le impactó cuando pues mira, toma la decisión? Yo vengo y paso. Yo llevaba a los 32 años, yo salgo de preso, a los 42 conozco al Señor. Vivo 10 años que no usaba y no vendí droga, pero tenía una compañía de camiones y era el mismo diablo, sí.
En estos 10 años yo pues seguía haciendo la maldad y haciendo cosas. Tengo un montón de hijos en 4 diferentes mujeres y viví una vida muy arrogante en discoteca y saliendo y haciendo estupideces. Entonces, esos 10 años, pues yo tengo una compañía de camiones y termino, subió el diésel muy alto y salgo y quedo en bancarrota. ¿Qué pasa? Cuando quedo en bancarrota, lo único que yo sé hacer es vender droga. Yo le digo a mi hermana, yo creo que yo regreso a Nueva York a hacer lo único que yo sé hacer. Entonces ella me dice, espérate, antes de irte, antes de tú salir para allá, tú lo has probado todo, pero te falta una cosa. Dios mío. Y yo le digo a ella, ¿qué me falta a mí con aquella arrogancia? Prepotencia, sí, aquella prepotencia, si ya yo lo he probado todo. Y me dice, ¿no has probado a Jesús? Y yo le dije, ¿qué Jesús me puede enseñar a mí? Si ya yo lo sé todo, con aquel corazón de piedra. Y le digo, ¿qué me puede enseñar Jesús a mí? Prueba a Jesús. Si no hay una transformación en tu vida, haz lo que tú quieras. Ella no me predicó, ella me dijo, prueba a Jesús. Pruébalo. O sea, que hoy le podemos decir a esa audiencia que nos está viendo, ¿qué le podemos decir, apóstol? ¿Qué le podemos decir a esa audiencia ahora con probar a Jesús? Prueba a Jesús. Si pruebas a Jesús, lo que necesitas es darle 21 días. Dale 21 días a Jesús. Si en 21 días Él no te transforma y Él no hace algo contigo, pues Dios no es real. Tremendo eso. Ese es el Dios que yo le sirvo, que yo te garantizo que si en 21 días Él no hace algo contigo, puedes buscarme en las redes de Edwin del Valle y decirme que yo soy un mentiroso. Y que yo no soy, y que Dios no es real. O sea, hay un desafío para todas esas personas que nos van a comenzar a ver este pequeño podcast que tenemos aquí presente. Es un desafío para ti que me vas a ver, que me estás viendo ahora mismo, de que nosotros te animamos a que lo pruebes. Pruébalo. 21 días está dando el apóstol. Yo creería 21. Que es algo impactante lo que estamos hablando. Sí, yo creo un Dios vivo. Yo te hablo de lo que yo viví, son cosas sobrenaturales. Yo le decía al hermano Olver, esto que está pasando ahora, en 2 años, en 3 años, es pasado. Y si alguien me pregunta, ¿y el hermano Olver, usted lo conoce? Sí, yo lo conozco, tremendo hombre de Dios, la pasamos súper, tuvimos un podcast y él me hizo unas entrevistas y fue muy bonito, muy tremendo y tremendo hombre de Dios. Hasta ahí vamos bien. Y ahí se acaba la conversación. Yo conocí al Señor 18 años atrás, yo tenía 42, yo tengo 60 hoy. Y yo te digo que yo hablo de Dios hoy. Y yo hablo de Dios hoy como si yo hablara de Dios cuando lo conocí en presencia 18 años atrás. Dios es real, Dios es un Dios vivo, Dios es una persona y la persona del Espíritu Santo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Abraham conoció al Padre, los apóstoles conocieron a Jesús, pero qué bendición que usted y yo podemos conocer al Espíritu Santo, que no es otra persona, sino Dios mismo en espíritu. Tremendo. Permítele al Espíritu de Dios trabajar contigo y yo te garantizo, yo mismo, Edwin del Valle, búscame en Facebook como el pastor Edwin del Valle, pon Edwin del Valle y va a salir mi nombre y mi cara y con mi esposa y puedes poner ahí lo que tú quieras. Yo sé al Dios que yo le sirvo. Y el Dios que yo le sirvo, si tú vienes en serio, o sea, Él trabaja con gente en serio. Gente que quiere ser cambiada, gente que quiere ser transformada, habla con Dios en serio y yo te garantizo que tu vida va a ser otra, va a ser transformada, va a ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Tus necesidades se van a acabar, tu corazón se va a cambiar,
tú vas a tener una vida transformada de una forma sobrenatural, porque pasó conmigo y va a pasar contigo. Por eso es que podemos identificar un lenguaje que está utilizando el apóstol y es el lenguaje de la fe. Amén. Ese lenguaje que usted utiliza, que hoy en día quizás no lo vemos, sino que lo vemos de una manera superficial. Y me impacta porque la Escritura dice que cuando Cristo venga hallará fe en la tierra. Así es. Entonces, ¿por qué usted, bueno, yo he llamado el apóstol de Valle como el hombre de la fe? Amén. ¿Verdad? Porque a través de lo que he podido ver, lo que Dios ha hecho en Nuevo Horizonte a las Naciones, amén, lo que ha hecho con su ministerio, con su vida, es algo impactante. ¿Qué me dice usted sobre este lenguaje de la fe que necesitamos hoy en día? Mira, Dios trabaja con aquel que cree aunque no lo ve, aunque no sabe lo que va a pasar en el próximo segundo. Él entiende que sí, que existe un Dios, que hay un Dios que me está mirando y que yo voy a empezar a caminar hacia Él. Y eso es lo que Dios necesita. El Señor lo único que necesita es que tú empieces a caminar hacia Él. Si tú das el primer paso, tú no tienes ni que llegar a dar el segundo, que ya Él viene de camino corriendo hacia ti. Tremendo eso. Y no es caminando, Él viene corriendo con los brazos abiertos a abrazarte porque tú crees, porque tú le creíste. Eso es el secreto en esto de Dios, de fe. Es empezar. Que Él se va a encargar de encontrarte en el camino. Tremendo. Si tú empiezas a caminar hacia Él, y mira qué es lo que pasa, que Dios es un Dios justo. Y dentro de su justicia no hay mentira y no hay engaño. Amén, así es. Definitivamente, si yo empiezo a caminar, me dice la Biblia a mí, que Él me va a encontrar. Claro que sí. Que Él va a estar ahí para encontrarse conmigo. Si Él no se encuentra conmigo, Él sería un mentiroso. Claro que sí. ¿Cómo puede uno experimentar esto de la fe? Porque plasmada en la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De hecho, la fe es algo de que nosotros, es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da. Sí. La fe es algo impactante. De hecho, la palabra lo dice de que todo aquel que cree en el Señor, que se le acerca, tiene que creer que hay fe. Sí, aunque no lo vea. Aunque no lo vea. Aunque no lo vea. ¿Qué fue lo que lo marcó en este caminar con esto de la fe? O sea, cuando mi hermana viene y me dice, prueba a Jesús, yo entonces empiezo a ir a iglesia por iglesia, y fui a esta y no me agradó mucho, o me agradó, pero una iglesia más. Fui a la otra y escuché las alabanzas, muy bonita, una iglesia más. Y fui a esta y fui a aquella y fui a la otra. Y llegué a una iglesia donde no me acuerdo ni el mensaje, pero sí me acuerdo lo que pasó allí. Tuve un encuentro con Dios. Yo iba buscando algo. Mi intención, Él la vio. Y el yo seguir buscando en iglesia, Él vio mi intención, que yo sí quería algo. Y que yo estaba cansado. Empiezo a caminar. Ya ahí empieza a trabajar la fe. Así es. Ya ahí está trabajando la fe sin saber qué es lo que hay en el otro lado y sin saber quién es aquel Dios de que yo busco y quién es aquel Jesús de la cual la hermana mía me habla. Prueba a Jesús. O sea que podemos decir como que la fe sin obra es muerta. Es muerta. O sea, ya el yo empezar a caminar, esa es una obra. Tremendo. Ya yo estoy obrando, ya yo estoy caminando, ya yo estoy empezando a buscar lo que no sé si existe en el otro lado, pero yo voy a ir allá. El yo empezar a caminar hacia esa fe es lo que hace que hoy por hoy, pues entonces yo soy quien soy. Yo te digo que mi vida, cuando yo le doy el corazón a Cristo es porque yo perdí una compañía. Yo tengo una compañía de camiones y ahora mejor que la que tenía. Dios mío. O sea
O sea que ese lenguaje de la fe, el caminar con fe no es solamente decir yo creo y solamente caminar, sino también accionar. Porque van a haber momentos donde uno no va a ver nada. Sí, hay muchos momentos donde no hay nada, donde uno no ve nada, pero en esos momentos es donde tú te reguindas del Señor y dices, yo creo que sí, que Dios me va a sacar de este espacio. Yo sé que Dios me va a ayudar y que Dios me va a llevar a otro nivel y que voy a salir de este cuadro donde me encuentro y voy a entrar en otro nivel de mi vida. Pero aunque no ha pasado todavía, yo sé que va a pasar. Amén. Ahora, Edwin del Valle pierde la compañía, pierde todo. ¿Cómo fue el proceso de vivir ahora en la restauración de su cambio? Ajá. El ver de pronto a la manifestación de la fe de ese Dios vivo que usted creía, o sea, verlo palpado. Mira qué es lo que pasa. Yo entonces pierdo la compañía, voy al gobierno con un abogado, pierdo la compañía, cojo y me declaro en bancarrota, busco un trabajo, empiezo a trabajar por un sueldo y creyendo en Dios y creyendo en aquella fe que empecé a practicar. Sigo trabajando y tengo encuentros con Dios. Porque me acuerdo que le dije a mi hermana, si Jesús es real, va a tener que bajar Él mismo a hablar conmigo y a trabajar conmigo, porque yo no creía en los pastores. Yo reté a Dios. Cuando esas palabras salen de mi boca, yo reto a Dios. Y Él no tiene problemas en bajar a hablar conmigo. O sea, aquel día, empezando por el mismo primer día que yo le doy el corazón a Cristo. Cuando yo le doy el corazón a Cristo en aquella iglesia, yo vengo y empiezo a escuchar el servicio, y llega el llamado al final del servicio y yo no espero el llamado del Pastor Oliver. Yo cojo y pego a caminar hacia el frente. Y ya yo estoy llorando y yo no sé por qué estoy llorando. Wow. Pero yo vengo y me tiro de rodillas. Me tiro de rodillas y pego a hablar con Dios y a pedirle perdón. Y cuando pego a pedirle perdón, se abre un libro. Y cuando se abre ese libro, es toda mi vida en foto, mi historia completa de todo lo que yo había vivido desde que yo tenía, vamos a poner conocimiento, 10 años, hasta 42 años. Hasta ese mismo segundo era la última foto que yo estoy tirado de rodillas ahí en el piso. El Señor mostrándole en medio de su espíritu. Sí, todo lo que estaba pasando en mi vida, todo lo que yo había hecho en mi vida. ¿Qué pasa? Pero se abre otro libro. Y cuando se abre ese otro libro, todas las páginas están en blanco. Cuando ese libro se abre, que todas las páginas están en blanco, ahí yo me doy cuenta que algo está pasando que no es normal. Y le digo, ¿qué es esto? Y digo en mi corazón, ¿qué es esto? Y él viene y me dice, este es tu nuevo libro, no lo manches. Dios mío. Ahora yo me acuerdo que la Biblia dice que nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Así es. Ok, entonces yo tenía un libro donde estaban todas las manchas, donde estaba todo lo que había hecho en mi vida. Ahora viene este otro libro donde solamente está todo en blanco. O sea que nosotros, desde que llegamos a Cristo, inmediatamente, ese libro nuevo, nosotros somos los que nos encargamos nosotros mismos de que si lo manchamos o si escribimos cosas que sean reconocidas en el cielo para con el reino. Amén, ¿cierto? Amén, eso porque es correcto. Lo que usted comienza a mirar, no lo manches. Le están diciendo, no lo vayas a manchar. Sí, no vuelvas a ser lo que eras un día. Claro. Porque fuiste un día, tienes que cambiar, tienes que empezar a ser esta nueva criatura que ahora eres. No puedes venir y comportarte como te comportabas en el mundo, pues ahora como hijo mío, comportarte igual, porque ahora yo lo represento a él. O sea, la gente no entiende qué quiere decir templo y morada del Espíritu Santo. Wow. O sea, eso no es cualquier cosa. Yo lo hago de esta forma. Yo hago un cuadro. En ese cuadro está el universo, está toda la creación,
y está todo lo que existe en la tierra y en el mundo entero y en el universo. O sea, todo lo creado está aquí. Jehová Dios se hace hombre, Jesús, entra a su propia creación. Así es. Él entra ahí para salvarme a mí. ¿Quién soy yo? Un insignificante hombre que Él creó, pero Él me ama tanto que Él entra a esa creación, se hace hombre, deja de ser Dios para hacerse como tú y yo, pararse al lado de nosotros, morir en la cruz, pagar por mis pecados, por aquel libro sucio que yo tenía, y me entrega a través de esa cruz, a través de mis pecados, yo entregárselos a Él, y Él ir a la cruz a morir por mí, me entrega un nuevo libro. Tremendo. Sin mancha, sin arruga. Y ese libro nuevo, entonces, es mi deber de mantenerlo limpio. O sea, Él fue a la cruz por mí. Así Él fue a pagar por mis pecados. Así y yo, es. lo menos que yo puedo hacer es por lo menos mantenerlo limpio. Así es. O tratar. Porque somos pecadores, pero tenemos que, dice la Biblia, ¿verdad? Que no hay uno que no sea Exacto, pecador. así es. Pero tenemos que tratar de mantener el libro limpio. Así es. Y tiene que haber una intención en nosotros en hacer el bien y no el mal. Así Porque es. de ahí salimos, del mal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese mismo Dios que hizo esta creación, que se hace hombre, que viene a pagar por mí, ahora se va y no se va y Dios te bendiga, Oliver. No, se va y viene y dice, no te preocupes que no estás solo. Wow. Ahora te voy a dejar el Espíritu Santo, que es aún mejor que yo. Porque eso fue lo que le dijo a los apóstoles. Cosas más grandes que las que yo he hecho, ustedes harán. Así es. Entonces, Dios mío. o sea, no se registra en la Biblia que Pedro, que Jesús haya hecho milagros con su sombra. Así Pero es. Pedro sí. Dios mío. Entonces, cuando yo analizo mi vida, entonces yo no estoy solo. Yo tengo algo sobrenatural en mí, algo poderoso sobre mí, en mí, que si yo lo activo, no hay diablo que se me pare al frente. Dios mío. El que está conmigo es más grande que yo, que el que está en contra mía, perdón. El que está conmigo es más grande que el que está en contra mía. Así es. No, ¿quién es el diablo? Si él no es ni diablo completo, eso es un diablito Dios mío. comparado con el Dios que yo le sirvo, con el Dios que tú y yo tenemos. Así es, claro. Por que eso sí. es que yo le hablo al pueblo y yo los reto a aquella persona que está mirando este podcast, que analice si estás pasando por un proceso, si estás pasando por una situación difícil. Yo te digo que yo vivo pasando por situaciones difíciles todos los días, pero yo no me preocupo por eso. El problema que yo pasé ayer, eso lo pasé ayer. Hoy es un nuevo día y hoy me voy a levantar con un gozo, voy a respirar y me voy a levantar con un gozo nuevo, porque todos los días Dios nos da un nuevo amanecer, un nuevo respirar, un nuevo levantarme, un nuevo gozo. O sea, el gozo de ayer es el de ayer, el de hoy es nuevo. Amén. Sí. Pues, tremendo. Él renueva sus gracias todos los días. Todos los días. Ahora, cuando le hago una pregunta, apóstol, ahorita, después que pasó el proceso, que usted comenzó a conocer a Dios, vivido con su vida, ya comenzó a mirar, comenzó a ver esto, ¿cómo lo veía la familia a usted? O sea, su familia, su hermano, ¿qué le dijo su hermana Yolanda? ¿Qué le dijo cuando lo vio caminando? Mira, todavía es la hora que Yolanda se impacta, porque tú ves en personas que flaquean y como que se apartan del Señor un poco, viendo que tuvieron una experiencia con el Señor. Así es. De que uno pare un poco, que ha pasado conmigo, de
¿cómo te diría? Un momento no de dejadez, sino de que no sé, que yo no haya estado muy exhortando a todo el mundo hablando del Señor ni nada de esto. Pasa a veces con muchas personas. Pasó con Elías, entró en una cueva, claro, después de haber matado sobre 150 profetas, y todo esto, que pasan momentos. El ser humano pasa por sus momentos, pero nunca he perdido esa conexión con el reino. Nunca he perdido esa conexión con el Espíritu Santo. Siempre he entendido que Dios está ahí y que está trabajando conmigo. Así es, tremendo. O sea, uno de los resultados, quizás para ir de pronto aterrizando un poco, Ajá. Uno de los resultados de esa fe es Nuevo Horizonte a las Naciones, ¿no? Sí, el ministerio Iglesia Nuevo Horizonte a las Naciones. Que se encuentra en Honduras, ¿no? Sí, se encuentra en Honduras, en África, Honduras. Malabo, Guinea Ecuatorial, África. Wow. Y vamos a aprovechar y le enviamos unos saludos también al pastor Milton. Al pastor Milton allá en Honduras, saludos a mi hermano, al apóstol Kobe, que es uno de los pilares de mi vida y de todo lo que ha pasado en el ministerio Nuevo Horizonte a las Naciones. Y qué bendición a mi pastor aquí, el pastor Olbert, de Jesús, Palabra de Vida. Que también le enviamos un saludo enorme, grande a toda esa gente que está apoyando, que está ayudando a mi apóstol Corba Che Hernández, a toda esa gente de Jesús Palabra de Vida, exhortándola a que sigan adelante, que sigan avanzando, sigan perseverando en el Señor. Y bueno, yo creo que muchos quieren escuchar esto porque Nuevo Horizonte a las Naciones es un programa, ¿verdad? Aparte que es la iglesia, es un programa también que tiene cuidado, tiene como esa línea de ayudar al caído prácticamente. Eso hace. Sí, el Ministerio Nuevo Horizonte a las Naciones nace después como un año después de yo haberle dado el corazón a Cristo. Y no es otra cosa que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Okay. Yo salgo de ahí, yo salgo de las adicciones, yo salgo del alcohol, yo salgo de un hombre con un montón de mujeres, con un montón de hijos, o sea, un prepotente, un egocéntrico, me creía que era lo último del desierto. Y entonces cuando tengo este encuentro con el Señor, un año después el Señor me llama y me llama orando a las 3 de la mañana en el sótano de mi casa. Tremendo. Y yo estoy orando y ahí le pregunto, Señor, ¿qué quieres que haga? Y puedo sentir y vivir en mi corazón, y yo sé cuando Dios viene a mi vida a hablar conmigo. Yo no tengo duda de que Él estaba en el momento ahí. Y me dice, y siento una voz que me dice Nuevos Horizonte a las Naciones. Un nombre claro, porque Dios habla con claridad. Con claridad. Sí. Y de ahí sale, cuando me levanto de ahí, le digo, el Señor quiere que yo abra un programa, que yo haga un ministerio en adicciones, ayudando al alcohólico y al adicto. Nadie le dijo, a la prostituta. Nadie le dijo, eso es una locura, apóstol. O sea, sí. Como, Edwin, pero ¿cómo tú te vas a meter en eso? No, amistades mías en Estados Unidos, aún en Puerto Rico y acá en Honduras me dicen, pastor, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Porque ellos saben que todo el que hace algo lo hace por algo. Para esperar algo, recibir algo. Esperar algo a cambio. Yo te doy para que tú me des. Yo te doy algo para que en un futuro, si yo necesito, tú me des a mitad de vuelta. Así es. Uno trabaja una semana para el viernes tener un cheque, un pago. Pero yo no recibo pagos. Al contrario, yo pago. Yo ayudo. Dios mío. De mí sale. Entonces, lo que yo hago es, yo quiero representar a Jesús en serio. Yo quiero representar a Jesús en la tierra, y hemos manchado
el nombre de Jesús, hemos manchado el ser humano, el hombre ha manchado el cristianismo, el nombre de Jesús lo ha manchado demasiado y hay gente que aún cristianos, aún pastores, se han apartado porque ya no creen, ya no tienen esa fe en aquel que fue el que los sacó, los libertó, los sanó de un cáncer, los sanó de cuantas cosas. Y de momento veo como que Dios era una pastilla que hoy me sanó y me siento bien y en 6 meses ya se me olvidó. ¿Cómo se me va a olvidar de dónde Él me sacó? ¿Cómo se me va a olvidar quién es Dios? ¿Cómo se va a olvidar el Dios que yo le sirvo? Mi Padre, o sea, Él es mi todo. Dios mío. Yo no soy nada sin Él. O sea, pastor, si yo regreso al mundo, yo no me encuentro allá. Y no me encuentro en el otro lado tampoco. O sea, ni allá, no soy ni de allá ni de allá. Porque si me aparto no me siento que me siento cristiano, pero no me encuentro. Y si me voy para el mundo, me encuentro que ni soy cristiano y tampoco me encuentro porque ya conocí el verdadero Dios y la verdadera vida. Sí. Entonces, si yo vengo y me voy para allá, no me encuentro. Si me voy para allá tampoco. O sea, yo sé que hay un Dios vivo que me ama y que está esperando por mí con sus brazos abiertos cuando me toque partir de esta tierra. Apóstol, ¿cómo es el nombre de la iglesia como tal que usted está ahí al frente? En Salem, Massachusetts, tenemos a Casa de Oración. Casa de Oración. Y Puerta del Cielo. Tremendo. También saludamos a esa gente maravillosa. Aquí está su apóstol que le manda un saludo. Y al pastor Francisco lo saludamos allá también. Entonces, en Honduras y en el mundo tenemos ministerio, iglesia, Nuevos Horizontes a las Naciones. ¿Ha pensado, por lo menos aquí en Colombia, que usted me dijo algo detrás de cámara de que Dios le dijo a usted, le entregó una orden, le dijo, bueno, tú no vas a fallecer hasta que ¿qué? Yo no voy a fallecer, me dice el Señor, ¿verdad? Hasta que hagamos por lo menos 100 programas en el mundo. Y en eso está envuelto Colombia. Queremos dejarle saber al mundo allá afuera en Colombia, a todos aquellos colombianos y todo aquel que entiende que hay una necesidad en este país, que Dios, que están en el plan de Dios, ustedes están en él. Queremos querer. Hay un hombre que está dispuesto a apoyar en la causa. Se llama el pastor Olver, se llama el apóstol Kobe, se llama el apóstol Edwin del Valle. Estamos dispuestos y queremos apoyar y queremos que esto siga. Y queremos seguir ayudando al necesitado, al adicto, al alcohólico, a la prostituta, a los niños que viven en las calles, a estos niños huérfanos, abandonados. Queremos ser parte de ellos. Queremos tener un comedor aquí donde vengan todos esos niños de la calle a comer, 100, 200, 300 niños a comer. Queremos ayudarlos, no solamente darle un plato de comida. No queremos que terminen siendo como yo terminé en las adicciones, que al contrario terminen siendo un doctor, un pastor, un evangelista, alguien de la sociedad que pueda ayudar a otro. Así es. Y le invitamos a todas esas personas que nos van a ver, si Dios ha puesto en tu corazón a través de estas palabras del apóstol, de sumarte a esto, porque desde ya estamos caminando en fe y estamos actuando en fe de que Dios va a obrar aquí en Colombia. Y sabemos que en tu barrio, en tu sector, en tu casa, en tu vereda, tú vas a ver muchas personas que quizás con este proyecto serán bendecidos. Hoy estamos actuando no solamente en palabras, sino queremos hacerlo en hechos. Queremos hacerlo demostrando la esencia que Cristo hacía, no solo con palabras, sino también con alimento, sino también con transformación, con salvación para esas personas.
Así que no sé qué palabras nos dice apóstol para despedirnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene otro tiempo con el apóstol para que nos cuente a fondo de qué se trata esto del ministerio como tal, para nosotros comenzar, ¿verdad? Así es. Viene una segunda parte, esto es el principio de donde no existía nada. En Honduras no existía nada como esta mesa, no existe nada. Y 12 años después han pasado por allí más de 1.800 personas. Ahorita tenemos 38 muchachos que viven en el programa por 6 meses y después salen y así sucesivamente. Yo quiero dejarte con unas palabras, yo quiero dejarte saber que Dios te ama y que Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Y el Señor trabaja no en grupo, trabaja una persona a la vez. Él trabaja uno a uno y Él quiere trabajar contigo y Él quiere glorificarse en tu vida de una forma sobrenatural. Permítele a Dios ser Dios en ti y vas a ver cómo la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida de una forma sobrenatural. Créele a Dios y vas a ver la gloria de Dios. Créele a Dios y vas a ver cómo Dios se va a glorificar en ti de una forma sobrenatural. Dios es real, Dios es justo y Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Esperamos que tú vengas y te conectes con el cielo y vas a ver cómo Dios se va a conectar contigo y te va a transformar. Mi nombre es el pastor Edwin del Valle. Estamos en Boston, me encuentras en Facebook como Edwin del Valle y vas a ver qué es lo que hacemos y en dónde nos encontramos. Estamos en Honduras y en África y vamos a seguir abriendo puertas y vamos a ver cómo Dios se va a glorificar en Colombia de una forma sobrenatural también. Así que gracias por esta oportunidad de que usted se quede ahí pegadito siempre. Quizás va a ver este podcast por varias partes. Vamos a ir llevándolo en Facebook, YouTube, quizás lo vamos a estar transmitiendo por TikTok, por todas las plataformas digitales para que usted sea parte de este gran proyecto. A la gente que nos ve en los Estados Unidos también, Jesús Palabra de Vida juntamente con el ADN del Reino está por aquí. Le damos una cordial invitación para que se una, para que se sume, busque a Dios, busque la presencia de Dios ahora que lo pueda hallar, porque llegará el tiempo que será completamente difícil y no lo va a poder lograr. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.